Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y les doy una cálida y mágica bienvenida a mi canal de YouTube, donde hoy vamos a hacer, como pueden ver aquí en la mesa, un tarot interactivo con una pregunta bastante especial. ¿En qué concepto te tiene ahora esa persona, digamos, en su mente? ¿Qué opinión tiene de ti en este momento? Esto aplica para cualquier tipo de conexión que tú tengas con cualquier persona, familiares, amigos, parejas. Y la idea es que tengas la flexibilidad mental como para ver que este concepto puede a veces variar en el tiempo dependiendo de tu tipo de conexión con esa persona, dependiendo si estás en contacto cero con esa persona o si tienes una relación o es un familiar, un amigo, un primo, un compañero de trabajo. Tú aplica la fórmula que te voy a dar acá a tu relación o a tu conexión en específico. Es importante, eso sí, que sepas, y reitero, son lecturas generales y atemporales. El video cuenta para ti desde el momento en que te lo encontraste en internet y va a resonar de diferentes formas para diferentes personas. Voy a hacer un poco el espacio para poder luego echar las cartas y tú vas a tener que elegir, como siempre, entre estas dos piedras. Tienes dos opciones. Ahora, si tienes más de una persona, tienes por ejemplo dos personas que quieres preguntar por ellas, puedes adjudicarle a una persona específica una piedra específica. Trata de preguntar por una opción y adjudicarla a una persona. No preguntes por dos personas en una piedra o por la misma persona en las dos piedras porque te vas a confundir. Así que tienes dos opciones, máximo dos personas en este caso. Eso sí, quiero que sepas, y reitero, llamo a la cordura y a la paz. Porque si la opinión de esta persona no es la mejor de ti en este momento, recuerda que esto puede mutar en el tiempo dependiendo de cómo se desenvuelvan los acontecimientos y nada es tan trágico, es una lectura interactiva de tarot en internet, ¿ok? Si quieres una lectura personalizada y privada conmigo, abajo en la sección de comentarios está el mail de contacto, es la única forma que agendo mis lecturas y también hay una membresía por si les interesa echarle un ojo y ahí pueden ver todos los beneficios que tiene esta membresía especial. Ok, para el grupo número 1 tenemos una prehnita, hermosa piedra. Y para el grupo número 2 tenemos un cuarzo rosa. Ahí se los muestro en cámara y quizás conectan con el brillo, la forma de la piedra. ¿Ok? Voy a hacer sonar este cuenco tibetano para que puedan relajarse. Hay gente que me dicen que les relaja, los pone en vibración. Y si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Aquí vamos. Y así en esta vibración pueden elegir de la mejor manera. Nos vemos en sus lecturas respectivas. Grupo número 1, si elegiste la prenita que está ahí, esta es tu lectura. Bienvenido, bienvenida. Veamos qué es lo que piensa esta persona de ti en este momento. ¿En qué concepto te tiene? ¿En qué está respecto a ti, no? Vamos a intentar ver qué siente, qué piensa, todo un poco así, la parte emocional y racional de la persona. Y energéticamente también. Entonces vamos a cortar el tarot y vamos a sacar un par de cartas. Ok. Ok. Vamos a sacar, a ver, creo que son 7. Vamos a sacar 7. Sí, creo que con 7 cartas estaría más que suficiente, ¿no? Voilà, tenemos ahí las cartas del tarot y al final le vamos a condimentar con los oráculos que tengo aquí, pero veamos qué dice el tarot. ¿En qué concepto te tiene esta persona en este momento de la vida? Tenemos el paje de bastos. Esta persona está interesada de alguna forma en qué es lo que vas a hacer o en cuál será tu siguiente movimiento. Está quizás mirándote a la distancia, a lo mejor te mira por redes sociales o ha preguntado a una persona por ti o quizás si tienen una conversación o comunicación fluida, más allá de eso, ¿no? Esta persona está interesada en saber qué vas a hacer. Quizás te ha preguntado, tú le has comentado que vas a hacer un movimiento de algo que te interesa, dedicarte a algo que te llama la atención, inscribirte en algo, no sé,
en el gimnasio, en un curso de yoga o empezaste a leer un libro apasionante, algo así, ¿no? Pero hay algo que a ti te llama la atención que a esta persona le llama la atención. Ya, quizás hay algo que tú haces que es llamativo para esta persona o curioso al menos. Ahora si están en contacto cero o algo así, esta persona está pensando en ti, dice, ¿qué será de? ¿Qué fue de? ¿Ok? ¿Qué fue de esta persona? ¿Qué fue de su vida? ¿Estará en un buen momento? Algo así, ¿no? Se plantea tu existencia, se le viene a la mente, ¿ok? Si estás en un contacto cero, por ejemplo, con este paje de bastos, esta persona sí piensa en ti. Si tienes esa duda, digamos así, te respondo igual am, esa duda en el caso de que tengas esa pregunta en tu mente. Luego tenemos el rey de bastos. Ok, vamos a dar las vueltas aquí todas. Tenemos el 6 de bastos. Ok, ok. Tenemos luego el 4 de copas, el rey de pentáculos al revés, el 10 de copas al revés y el 2 de pentáculos. Ok, qué curioso porque tenemos... El orden de las cartas me llama la atención. Bastos, 3 bastos al medio, oros o pentáculos y copas. Si se fijan, tiene un orden especial. Habla del elemento fuego, el agua y la tierra. A ver, que curiosamente no hay espadas ni arcanos mayores, lo que también significa algo. Y en este caso, esta persona te tiene en el concepto de que eres una persona que tiene como mucho por avanzar en la vida o que tiene proyectos que son ambiciosos, ¿ya? También estas cartas de acá que están como al centro de la tirada se llevan bien, por decir así. Y esta persona te tiene en un concepto de como de que tú quieres hacer cosas y avanzar, pero de que ese avance no lo incluye a él o a ella, perdón, a él o a ella necesariamente, como que tú avanzas por ti mismo, eres como una persona que tiene movimientos que excluyen a la persona por la que estás preguntando. Esta persona no se siente parte de tus proyectos, ¿ya? Y como no hay espadas, es probable que la comunicación de ustedes sea muy distante o desde otro país o muy específica. Por ejemplo, si trabajan juntos en una empresa, encontrarse a una hora específica en la mañana y luego separarse cada uno a su oficina. O si están en la universidad, por ejemplo, que el aula de esta persona quede un poco lejos de ti, pero que en la mañana o en las tardes se crucen, ¿no? Que hay como momentos de comunicación y luego de una desconexión, algo así. Y que tú eres una persona interesante, pero que estás un poco fuera del radio de esta persona. Esta persona se siente, no sé si, eh, digamos, aislada o fuera de tu vida, no, no es necesariamente eso, pero se siente como mirando desde una ventana hacia dentro de la casa, si se entiende el ejemplo que estoy dando. Es como que se lleva bien contigo de alguna manera, pero no forma parte de, o podría haberse llevado bien contigo de alguna manera, pero ahora te mira desde afuera, desde una... Como el paje de bastos, ¿no? Que mira como desde una llanura hacia otro lado, ¿no? Mira como desde un lugar. Mm, que incluso puede incluir distancia también física, ¿sí? Tenemos el 4 de copas y el 10 de copas al revés. Entonces aquí apliquen esta fórmula a su relación, a conexión en específico, ¿ya? Pero como el 10 de copas indica familia feliz y sueños cumplidos, si son familiares o han sido pareja, esta persona piensa que a lo mejor contigo la relación es un poco tumultuosa, un poco, no sé si tormentosa es la palabra, pero que ha sido difícil llevar a cabo la relación contigo o lo que fue de la relación contigo. Que la relación contigo y la conexión puede haber traído algunos desafíos de diferencias de carácter o complicación respecto a lo que se espera o se sueña o se proyecta en el otro y que eso le ha hecho como despertar y alejarse en algunos casos, o que ha tenido una especie como de distracción de lo que significaba estar contigo, ¿ya? En el caso de que sean familiares o exparejas. Ahora si están en un contacto cero, claramente esto indica que esta persona te piensa, pero desde lejos, claro, te piensa desde lejos y piensa que te va a ir bien en la vida, una cosa así, ¿no? Como que tú eres una persona que tiene proyectos ambiciosos o que es muy soñador o que tienes como grandes pasiones que son
interesantes o que le has conversado de algo que es como, ¿le habrá ido bien en este proyecto a esta persona? Algo así, ¿no? Y tenemos acá luego los oros, así como enmarcando tu lectura, me llama la atención cómo salió, donde a veces piensa esta persona que sería bueno acercarse a ti o conectar un poco más contigo, sabiendo que la relación no va a ser perfecta, o que la conexión no va a ser perfecta, o que el entendimiento entre ustedes dos es a veces bueno y a veces malo, que tiene muchos altibajos, porque este 10 de copas no está en la posición derecha, ya si fuera así diría que claro, que se compatibilizan súper bien y todo, pero al estar al revés indica altibajos en la compatibilidad, ¿no? Y que pueden haber cosas que son profundas y serias respecto a la idiosincrasia de cada uno, a cómo ven la vida, entonces eso puede llevar a grandes diferencias. También esta persona piensa que tú eres un poco orgulloso o orgullosa y que haces las cosas a tu manera y que puede ser bastante como voraz o que algo tienes en la personalidad que cuando te defiendes hay como una cierta energía de estar terco en tu punto de vista, de no moverte, ya más allá de que tengas un temperamento fuerte, no, aunque la tendencia es a temperamento fuerte, el 6 de bastos y el rey de bastos son caracteres dominantes, ya más allá de eso, esta persona te ve así, ya más allá de que tú seas así o no, o te siente así que es como muy difícil sacarte de tu punto de vista y que puedes reaccionar con un grado de altiveza, así como ¿quién eres tú para decirme esto? Una cosa así, ¿no? Eh, y luego el rey de pentáculos aquí, al revés, indica también que esta persona siente que tú te falta un poco madurar, te falta enraizar tu persona, que quizás no has madurado emocionalmente todavía, te sientes como un poco inmaduro, inmadura emocionalmente, te sientes así en este momento, o que estás en una parada donde si bien tienes sueños, no has como concretado mucho, ¿ya? Que no te has enraizado de manera muy bien o todavía que te falta redondear algunas cosas en tu vida, quizás piensa que quizás te falta como estabilidad personal o que tienes como altibajos emocionales, ¿ya? Que quieres hacer bien, pero que eres muy tú a veces, ¿no? Que estás como muy en el personaje de lo que significa ser tú y que eso te puede causar un poco de aislamiento con un grado de egoísmo, ¿sí? Para no mentir viene como esa energía también. Esta persona sí en todo caso se interesa por ti y yo creo que así como bien debajo de las capas, igual que una cebolla, en el centro, hasta cariño te tiene. Yo diría que tiene un cariño, ¿ya? Pero las dos copas aquí están al revés, entonces como que no sabe quererte quizás. Te quiere pero no sabe quererte, una cosa así, ¿no? O no sabe cómo llevar la relación contigo a un lugar como estable, sano, donde se comprendan. Vamos a sacar dos arquetipos psicológicos y luego, para terminar, vamos a sacar unas dos cartas de este oráculo. Tres. A ver ahí por temas de espacio. Vamos a ponerlas así, creo que se ven bien ahí. Voilà, sí se ven bien. Tenemos, wow, el visionario que se relaciona mucho con el paje de bastos, ¿no? Una persona visionaria que tiene como, claro, una visión del mundo, una visión específica, una visión así como terca incluso, a ver. Y salió en la posición derecha, por lo tanto el aspecto luminoso toma fuerza. Aquí lo vamos a leer, dice, capacidad de visualizar lo que aún no es concebible para los demás, voluntad de proclamar una visión sin tener en cuenta el beneficio personal. Y en el aspecto sombrío, que toma menos fuerza, igual se los leo, dice, venta de las visiones interiores al mejor postor. Sigues en tu visión para que resulte más aceptable. Puede que a lo mejor te interese a ti visiones de la vida que son poco conocidas, a lo mejor te interesan los temas esotéricos, mucho los libros, o tienes problemas en los ojos, o has estado, o tienes unos ojos muy que llaman la atención, que a esta persona le recuerdan. Si es que tiene recuerdo de ti, te recuerda por tus ojos, o que incluso ustedes tengan un color de ojos similares, o que la visión del mundo haya sido parecida, e igualmente loca. Y esas cosas como que le conectan contigo, pero si se fijan hay como un tono de un anhelo, de un desde lejos. Así que más allá de que se lleven bien o no, es como que la visión de ustedes puede enriquecer
a la otra persona, algo así también. Sobre todo cuando han logrado conectar y tener un buen momento. Y tenemos acá libertadora. Wow, el aspecto luminoso toma menos fuerza porque salió al revés. Dice acá, aspecto sombrío. Imposición de tu tiranía sobre aquellos a los que afirmas liberar, ignorar los límites legítimos. Y en el aspecto luminoso dice libertad para ti y para los demás de las creencias caducas. Eliminación de los patrones de pensamientos negativos. Si te fijas, un visionario y un libertador. Te ve como una persona con capacidad de pensar, con un intelecto mm, rico en ideas, así suculento en, en varias como formas de pensar, que tiene como consistencia y quizás ideas locas, un poco visionarias, excéntricas a veces, pero a veces demasiado egoísta. Te ve así. Que estás en un... A ver, si estás en un momento donde tienes una disyuntiva con esta persona, no se están entendiendo bien, esta persona claramente, así en resumen, piensa que tú estás como enfocado en tu punto de vista y que quieres hacer el bien, pero que estás como fuera de foco. Eso piensa esta persona. ¿Ya? Y tenemos acá el matrimonio. Y salió cerca del 10 de copas. O sea que para algunos aquí está hablando claramente una relación que está relacionada con el amor, el matrimonio, o relacionado con, no sé, la suegra, el yerno, algo así, ¿no? Luego el amante, ok, the lover, ok. Claro, para muchos de los que preguntaron acá, está relacionado con una pareja o alguien que les gustó, les gusta. Y aquí hubo como esta energía que se quedó entre medio, ¿no? Y luego tenemos acá baby, oh, ok, claro, como el matrimonio, el amor y la familia. Puede que haya existido entre ustedes o exista este conflicto de pareja y una tercera persona, o que hayan sido pareja y apareció otra persona, se separaron, puede haber un bebé entre medio, puede haber un bebé, un embarazo de la otra pareja o de la pareja nueva, no sé, algo así, ¿no? Pero hay como esa energía aquí. A lo mejor, en un caso muy específico, grupo número uno, para los que eligieron este grupo, esta persona piensa que tú haces las cosas a tu manera y que eso puede haber dañado la pareja que tienen o que están teniendo o que han tenido. ¿Ya? O que si son familiares, por ejemplo, esta persona le hubiese gustado que te quedaras con la pareja anterior o, por ejemplo, si es tu papá o tu mamá o tu hijo o tu hija, hay un tema ahí con las conveniencias de la pareja. Esta persona a lo mejor piensa que te deberías haber quedado con el papá o, o algo así, ¿no? Si en el caso que sea algún tu padre o tu madre, ¿no? O tu hijo o tu hija. Sí, hay como esta energía, siento, con estas tres cartas siento como esa energía de que esta persona hubiese querido que te quedaras con él o con ella, o que te quedaras con quien era su papá o su mamá, si eres tú el otro padre, algo así. O que por qué se separaron, no sé, o que le hubiese gustado tener una familia feliz contigo, de alguna manera, ¿ya? Eso, apliquen esa fórmula a su conexión, sí, algo así. Que quizás no deberían haberse separado, o que quizás tú buscas esta pareja, pero esa persona prefiere que tú no encuentres otra pareja, algo así, ¿no? Pero hay un tema ahí con los amores. También piensa que, a ver, apliquen esto a su relación, ¿ya? Pero también siento una energía súper compleja, que es como que va a resonar de diferente manera para diferentes personas. Pero aquí está esta energía de me hubiese gustado o me gustaría que esta persona no busque más pareja y que tengamos la relación así como está. Algo así. En el caso que sea un familiar, un hijo, un padre, algo así, ¿no? Sí, para algunos puede resonar de esa manera. Pero en el fondo te ve como una persona práctica, soñadora, visionaria, interesante, que se quiere comer al mundo, que es poco práctica a veces para hacerlo, que es difícil entablar una relación contigo, que eres llevado o llevadas a tus ideas, que tienes un carácter terco, ¿ya? Muy fijo en tus visiones y que a lo mejor te interesan los temas de visión del mundo, que ves muchas cosas o algo con los ojos, o que también te interesa esto de ver el tarot, o que tienes a lo mejor sueños premonitorios, te considera así y te considera una persona libre a tu propia, al son de tu propia música, ¿no? Vas al ritmo de tu propio y bombo, ¿ya? Esa cosa.
Eso es lo que veo para ti, grupo número uno. Espero esta lectura te haya parecido interesante, entretenida. Si fue así, házmelo saber en los comentarios. Ya sabes, puedes apoyar mi canal y este contenido con un dedito arriba, compartir, difundir, me ayuda mucho. Puedes proponerme un tema para el futuro en los comentarios, siempre los estoy leyendo, contarme cómo te resonó esta lectura. Ya saben, una membresía está abajo y si quieren también está abajo en la descripción del video el mail para una lectura personalizada y privada. Que estés muy bien, nos vemos en otro video, vengan a verme pronto, chao chao. Grupo número 2, bienvenido, bienvenida, si elegiste el cuarzo rosa, esta es tu lectura, veamos qué es lo que tiene esta persona para mostrar y revelar, veamos qué es lo que tiene el tarot para decirte respecto a en qué concepto te tiene esta persona en este momento, qué piensa de ti o qué opina de ti en este momento. Esta lectura aplica para cualquier tipo de conexión, en especial si estás teniendo alguna disyuntiva con alguien ahora o quieres saber en qué parada estás, ¿no? Con esta persona o en qué parada está esta persona contigo, más bien, ¿no? Veamos. Vamos a sacar 7 cartas. Ok. Oh, ok. Generosa la tirada. Siento que estas dos cartas son un significado, ¿ok? Bueno, salieron 8 cartas. A veces pasa cuando sucede. Veamos qué tal. Tenemos el mago. Qué linda carta, ¿no? Este es el tarot de los gatos. Algo como Cats rule the world, así como los gatos rigen el mundo, si les interesa. Es bien pintoresco. Luego tenemos el 8 de bastos. Siento con estas dos cartas que esta persona te tiene en un concepto de como que hablas mucho, o que hablas mucho y no te callas nunca, o como que hablas y no dices nada, o como que eres bien así, bla, parlanchín, ¿no? O como que a veces dices mucho y te enredas, te vas por las ramas, sí siento eso, como que tu comunicación es rápida, brutal, fugaz, a veces desorientada, a veces mucha información sin orden. O como que trata de ponerle orden a la idea que tú das. A veces tú das una idea, esta persona trata de ponerle orden en su cabeza o incluso corregirte, ¿no? O te interrumpe, o de que tú interrumpes la conversación, como que se cortan así los... No hay una comunicación fluida. Quizás esta persona y tú, siento, tienen un carácter como muy argumentativo, ¿ya? Y ahí puede haber algo que chocó o que choca o que tiene, la tendencia es así como interrumpirse o a cortarse la idea o a cortar la voluntad del otro también. Y ahí puede haber un conflicto, ¿ya? Y sin querer a veces, ¿eh? Porque es como bien así rápido, esto es eléctrico. Esta carta está regida por Mercurio y aquí tenemos el 8 de bastos, que es una carta rápida, entonces disruptiva incluso. Luego, y están todos con, con gorro. Tenemos luego el 6 de pentáculos. Ok, esta persona, a ver, más allá de lo que ustedes tengan como conexión, apliquen esta fórmula a su relación. Esta persona aquí siente que quiere hacer las paces contigo, llevarse mejor contigo, tener una conversación más balanceada, que le gustaría que hubiera una segunda vuelta a conversación o arreglar algo, ¿ya? Puede haber que esta persona siente que hay una conversación pendiente, incluso una disculpa, porque esta carta habla mucho de buscar el punto medio, el equilibrio, a veces decir un sorry para llevarse mejor, ¿ya? Como que reine la buena onda, más allá de que las personalidades sigan siendo las mismas. Tenemos el 3 de bastos. Tenemos el 2 de copas, ok, junto con esta que es un significado solo, y el 4 de bastos. Ah, ya. A esta persona le interesa tomar distancia de ti, de alguna manera. ¿Ya? Es como que a ver, desde muy cerca me molesta, desde muy lejos me hace falta. Así que trato de tener una relación donde no me invada tanto, ¿ya? Apliquen esto a su relación, ya a su conexión, si es un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Es como que esta persona de lejos siente que le puedes incluso faltar o que de repente tu presencia le puede faltar, sobre todo si son familiares, por supuesto, o pareja o algo así. Pero muy cerca a veces se ahoga un poco. Entonces la idea aquí es como tomar una cierta distancia y no sabe tomar distancia esta persona. Ahora si están en un contacto cero, le ha hecho falta y como que se ha dado cuenta de que hizo cosas mal. Pero no se arrepiente de alejarse de ti en el caso de que se haya alejado, ¿ok? Apliquen eso específicamente para eso. Si esta persona se alejó de ti, por ejemplo, y cortó la relación, o ustedes cortaron mutuamente, o qué sé yo, esta persona no se arrepiente, siente que eso estaba bien,
pero que a pesar de todo le gustaría saber de ti, tener una conversación, pero no entrar en algo muy compenetrado tampoco. Como que quizás quiere tenerte a su manera o quiere tener la relación a una manera donde no se ahogue, ¿ya? Si son familiares y han tenido, por ejemplo, y tienen una relación bastante sana y todo, esta persona no es que no quiera estar contigo cerca, sino que le gustaría llevarse un poco mejor, pero donde no se invadan los espacios, ¿ya? Donde sea una relación de familiares sana, algo así. Pero es como buscar el equilibrio justo entre la distancia, el ahogo y digamos, la carencia, la falta de la persona. Hay algo magnético entre ustedes, claramente. Y cuando tienden a hablar, pueden llevarse muy bien y reírse mucho y de repente entrar en una batalla de argumentos, ¿ya? Donde uno corta al otro, o te equivocaste en esto y empiezan a corregirse, o uno está a la defensiva y el otro quiere argumentar y terminan peleando, cosas así. Pero esta persona te tiene en un concepto como de alguien que habla mucho, de que eres una persona con la que le gustaría llevarse mejor. También esta carta te ve una persona capaz, inteligente. El mago es una carta de inteligencia y de sapiencia y de sagaz, ¿no? Es una persona bastante así perspicaz, que sabe cómo hacer, dónde ir, preguntar, que tiene un humor bastante jocoso, interesante, entretenido. Que todos los temas que son así como livianos, como de tomarse una copita o de reírse o mirar una película chistosa de algo cómico, serían como la llave para llevarse mejor, ¿ya? Así como consejo. Y quizás esta persona lo sabe, lo intuye tú también. Luego tenemos el 6 de espadas y el as de espadas. Esta persona te ve como alguien justiciero o incluso vengativo, que hace las cosas como bajo la ley de lo que tú consideras correcto. Sí, algo así. El as de espadas te considera una persona que tiene como una mente que va hacia algo eh, a su vista, a su punto de vista, ¿no? Y el 6 de espadas indica que a veces te complicas más. Esta persona piensa que tú te complicas más de lo que deberías, que a veces eres un poco cabezota por pensar, buscar soluciones que te complican más a veces, o que no sabes cómo llegar a esas soluciones, ¿ya? Que eres un poco a veces que reaccionas así visceralmente, así como explosivamente, ¿sí? Que de repente explota así un montón de información y esta persona dice, ¿de dónde? ¿Cuándo fue que había tanto que arreglar? No me di cuenta, algo así. Sí, como ese tipo de energías también siento. Luego tenemos el 2 de copas con este 4 de bastos que al lado de este 3 de bastos invertido me están hablando de que sí, hay una cierta necesidad como de protegerse de esta energía tan voluble, ¿ya? Te considero una persona voluble, eso sí, porque ninguna carta me habla de estabilidad aquí. Eh, esta carta me habla como de buscar el equilibrio, esta también, pero está al revés. Y ninguna carta es como muy enraizada a ver, ninguna carta me está hablando de enraizar algo, como de ser algo estable, tranquilo. Hay mucha volubilidad en tu lectura, grupo número 2. Esta persona te considera entonces perspicaz, inteligente, voluble, inestable, apasionado, apasionada, llevado a tus ideas, que te gusta avanzar en la vida, pero a veces avanzas haciendo más problemas que soluciones. Dicharachero, ¿no? Alguien que habla mucho, que es muy locuaz. También con este 4 de espadas al revés indica como que o que duermes mal o que no descansas o que siempre tienes como una especie alrededor tuyo hay como un halo de problemas o de energía eléctrica, ya como que te mueves para todos lados o que todavía no sientas cabeza también, algo así, como una cierta inmadurez, ¿sí? Una cierta inmadurez. También piensa que tienes buen corazón y que eres generoso cuando tienes, eso sí lo ves, sí, que eres una persona dadivosa. Curiosamente las tres cartas del centro tienen sombrerito y me quedaron así como tan equilibradas, ¿no? Y como tienen sombrero estas cartas y son cartas de sombreros de brujas, sí te puede considerar alguien intuitivo, que a lo mejor has soñado con algo, que adivinaste algo que esta persona tenía como oculto, te considera algo así como una persona como brujo, bruja o intuitivo, soñador, en el sentido psíquico. Sí, también se manifiesta esa energía aquí. Qué especial.
Así que en ese concepto te tienen. A ver, veamos, saquemos acá dos cartas. Vamos a sacarlas así. Y vamos a poner 3 cartas de este oráculo gitano, que es bien chismoso este oráculo. Ahí me quedaron. Bueno, me salieron 4 cartas. Bueno, si se fijan, yo tenía planificado una cierta cantidad de cartas y aquí en ambas veces que dije que tenía una cantidad de cartas específica salió una carta más. Así que esta persona piensa que a veces tú hablas de más. Ese es un punto que también lo vengo sintiendo ahora. Que como que a veces dices demasiado o te pones a opinar de donde no debes opinar y que está fuera de tiesto, fuera de lugar. ¿Ya? A ver, tenemos acá la carta del ángel, pero salió al revés, por lo tanto el aspecto sombrío toma fuerza. Dice, actúa de forma aparentemente inocente o angelical para inducir a engaño a otras personas. Engaña al afirmar que está en contacto con los guías angélicos. A lo mejor siente que tienes algún grado como de conexión con lo espiritual, pero que esta persona piensa que ese tipo de prácticas son oscuras. O que eres un poco brujo o bruja y eso le da miedo, ¿ya? Así que ahí amoldamos esta energía a que no sea tan satanizable. Y en el aspecto luminoso dice, ayuda a las personas necesitadas sin esperar nada a cambio. Claro, eres como generoso, pero a la vez a lo mejor te esperas que te agradezcan según el concepto de esta persona. Entonces tiene esas dos caras aquí el arquetipo del ángel. Y que te ves como más inocente, así como inocentito, inocentita, pero que eres bien problemático, una cosa así. Te tienen ese concepto. ¿Ya? O que eres más entrampable de lo que aparentemente muestras, ¿ya? Algo así. Y luego tenemos el arquetipo del esclavo o de la esclava en el aspecto sombrío, también al revés. Dice, entrega su voluntad a una autoridad exterior por miedo a tomar sus propias decisiones. ¿Ya? Que estás como bajo la influencia de alguna sustancia, alguna forma de vida, algún contrato de trabajo o algún patrón de pensamiento que te domina. Eso piensa esta persona. Que a pesar de tener toda esta energía y pasión y comunicación, eres inestable y estás como dependiendo de algo, de alguien. Que a lo mejor es, por ejemplo, ¿ya? Estás casado con alguien o casada con alguien que todavía dependes de eso, o que dependes de otra persona, algo así. Que hay algo que te esclaviza, que te encadena. En el aspecto luminoso dice, somete su poder a la elección de la divinidad con absoluta confianza, claro. Es como que hay algo de ti que es como dependiente de... Y esa persona lo ve, lo detecta, lo piensa ya, más allá de que sea verdad o no. Eso es lo que esta persona tiene en concepto ahora sobre ti. Más allá de que esto venga desde antes o cambie en el tiempo. Luego tenemos acá viaje, journey. ¿Se fijan? Es como mucha energía de movimiento, pero de inestabilidad. Es como que siempre estás cambiando como... O hace poco cambiaste de casa o quieres cambiar de casa, o viajas, te vas de vacaciones y dices, oh, quiero vivir acá. Es como, ¿de dónde quieres echar raíz? Esta persona se pregunta, ¿dónde quieres echar raíz? O a lo mejor también piensa que no has hecho las imposiciones de o que no pagas los impuestos como corresponde, o no impones para tener una pensión para el futuro, algo así, ¿ya? En algunos casos puede tener algo así. O como, ¿dónde quieres vivir o qué quieres hacer con tu vida? Porque me quedo justo abajo del 8 de bastos acá. Luego tenemos, wow, también está regido, este es el dios Mercurio, ¿no? Que rige el mago acá, otra vez. Ya, acá tenemos mensajes. Y bueno, esta carta habla justamente de toda la comunicación, lo que hablaba antes, ¿no? Es una persona que comunica mucho, que habla mucho, que a veces escuchas cosas que no deberías prestar oídos, quizás a chismes, o que te rodean personas chismosas también, esta persona piensa eso, o de que tú a veces te vas de lengua. O que habla más de la cuenta. Luego tenemos acá el juez. Eres una persona que tiene un juez interior poderoso, ¿ya? O unas ideas ahí como estables. O has tenido recientemente algún tema judicial, algo así, ¿no? Y también tenemos acá pérdida. ¿Se fijan que se repiten las energías? Sí, hay algo aquí como que puede haber un tema judicial, mensajes, letras, comunicaciones. Esto es muy específico, grupo número 2, pero aquí puede haber que tú y esta persona estén en un problema judicial y esta persona piensa que tú vas a perder algo, que tienes todas las de perder, por haber hablado de más, haber dicho algo porque eres como permeable. Eso es muy específico, aplica para algunas personas solamente, porque ya saben, esto va para varias personas. Y te tienen un concepto entonces así, esta persona, te tienen un concepto bastante variopinto, bastante voluble. Y bastante como inestable.
pero a la vez ve como bondad, ve como tus luces y sombras, yo diría, grupo número 2, según el concepto de esta persona, ¿ok? Así que eso es lo que veo para ti. Y un último dato, el ángel también es un mensajero. Ángel significa mensajero. Mm. A lo mejor comunicas, te gusta comunicar mucho, hablas mucho, no sé. Ve tú ahí. Bueno, eso es lo que veo para ti entonces, grupo número 2. Espero esta lectura te haya sido entretenida, informativa e interesante. Házmelo saber en los comentarios. Puedes escribirme ahí y proponerme algún tema para el futuro. Puedes contarme tu historia respecto a esta lectura, a ver qué te pareció, cómo te resonó. Ya sabes, para una membresía o una lectura privada están todos los links y los mails de contacto abajo. Es la única forma que agendo mis lecturas. Y nos vemos en el próximo video. Ven a visitarme pronto. Que estés bien. Chao, chao.